manos que cuidan con saber y corazón. De la tierra andaluza brota esta canción. Sanadores del alma, doctores de la piel. En sus manos nos ponemos, en su arte, en su papel. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bienvenidos a un nuevo programa de En Buenas Manos. Cuando nos diagnostican una patología y viene de nombre precedido de la palabra síndrome, ¿qué significa síndrome? Síndrome significa que esa enfermedad va acompañado de una serie de síntomas, aparte de la patología en sí. Por ejemplo, pues podríamos poner síndrome de Sjögren, síndrome de Meniere. En este caso, como veis, vamos a hablar de síndrome metabólico. Bueno, si nos dicen que padecemos un síndrome metabólico, ¿qué es lo que nos están diciendo realmente? Pues realmente nos están diciendo que padecemos de obesidad. Hoy día se le da este nombre, que ya el que lo inventó, digamos, dijo que era un término que nacía muerto, que realmente estábamos hablando de obesidad y que la intentábamos disfrazar con este nombre de síndrome metabólico. ¿Y por qué es un síndrome la obesidad? Bueno, pues la obesidad nos va a provocar más bien pronto que tarde una serie de patologías, de alteraciones que van a ser muy importantes, con lo cual la obesidad no es simplemente obesidad. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué síntomas? Bueno, pues como vemos en la pantalla, pues la obesidad nos puede producir una alteración de la tensión arterial, nos va a subir la presión arterial. ¿Y por qué nos sube la presión arterial? Pues porque nuestro organismo está rodeado de grasa. Esa grasa va a impedir que los vasos sanguíneos se puedan distender, con lo cual, al estar comprimido, nos va a subir la presión, con las consecuencias que acarrea una elevación de la tensión arterial. También nos puede producir un trastorno en el corazón. ¿Por qué? Bueno, pues la sangre, si realmente, digamos, como decía un catedrático, está muy apretada dentro de las arterias, ese corazón va a tenerse que ejercitar con mucha más fuerza para que pueda meter sangre en el torrente circulatorio. Al final lo que estamos provocando es lo que llamamos una hipertrofia ventricular, puesto que es el ventrículo el que está ejercitando para meter más sangre. Otra de las patologías que nos puede producir es un aumento de colesterol y de triglicéridos. ¿Qué ocurre? Pues que si se nos sube el colesterol o los triglicéridos, pues se nos puede adherir a las paredes internas de los vasos sanguíneos, lo que llamamos placas de ateroma, son placas de grasa que nos van a ir obstruyendo la vía, la luz interna de los vasos sanguíneos. Y por último, y no menos importante, sino bastante más importante, nos va a producir una diabetes, con las consecuencias que puede provocar una diabetes. Ya sería otra enfermedad, una diabetes, que en este caso sería la que llamamos tipo 2, que anteriormente, hace tiempo, se llamaba diabetes del adulto, porque solamente se daban al adulto. Hoy día hay tantos niños obesos que efectivamente ya no se le puede llamar diabetes del adulto, ya le llamamos diabetes tipo 2, diferenciándose de la diabetes tipo 1, porque la 1 es cuando el páncreas fracasa y no puede producir la suficiente insulina para quemar esos azúcares que estamos ingiriendo. La diabetes tipo 2 es consecuencia precisamente de que el páncreas no puede producir tanta insulina como realmente necesitaría el cuerpo. Con lo cual hay que tomar muy en serio, no podemos decir que bueno, yo tengo simplemente obesidad. No, tiene usted una patología seria acompañada de muchos síntomas. ¿Qué hacer? Pues lógicamente una buena alimentación. Como digo siempre, pon tu inteligencia al servicio de la alimentación. Y hablando de alimentación, bueno, pues también tenemos que tener una buena dentadura para hacer una buena alimentación. Y de ese tema hablaremos hoy, de odontología.
Bien, pues como acabo de decir, volvemos a tocar el tema de la odontología. Hoy tenemos como invitado al doctor Fernando Paul, que es licenciado en odontología por la Universidad Alfonso X el Sabio y que es compañero de otro invitado que tuvimos hace poco, don Ramón Gonechea, es decir, trabaja en la clínica Gonechea. Fernando, bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas, José María. Yo, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué son las patologías periodontales? Vale, bien, pues las patologías periodontales son todas aquellas enfermedades que afectan a los tejidos que se encargan de sujetar el diente en la boca, básicamente. Hay dos principalmente que podemos diferenciar. Una es la gingivitis y la otra es la periodontitis. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Si nos situamos en una escalera, la primer escalón vendría a ser la gingivitis, la cual es una enfermedad reversible, producida esencialmente por el acúmulo de placa, el acúmulo de sarro. ¿Qué ocurre? Se inflama la encía, sangra, pero si realizamos una limpieza, los tejidos vuelven a situarse en su sitio, de donde empezamos. La periodontitis es una enfermedad la cual es irreversible, es decir, aquí hemos subido de peldaño, de escalón, y lo que ocurre es que el hueso que sujeta el diente, tanto el hueso como la encía, empieza a retroceder, empieza a ceder, porque ya los bichitos, las bacterias, empiezan a hacer de las suyas. ¿Qué ocurre? Que es cuando ya empieza la movilidad, la pérdida de diente, es una enfermedad crónica. ¿Qué ocurre? ¿Qué quieres que significa? Que siempre está sobrevolando sobre nosotros. Cualquier enfermedad crónica está sobrevolando sobre nosotros. ¿Se puede curar? Sí, pero en el momento que nos descuidamos, vuelve a incidir, porque al final son enfermedades infecciosas producidas por bacterias. Fernando, ¿cuáles son las causas de la periodontitis? ¿Qué consecuencias tiene esta enfermedad y si se puede llegar a perder los dientes? Bien, la etiología es una etiología bacteriana producida por alteración en la flora bacteriana de la boca. No hay que olvidar que la boca pertenece al aparato digestivo. Igual que escuchamos en los anuncios de yogures, flora intestinal, que hay que tenerla controlada, bueno, pues existe un equilibrio en la boca de esas bacterias. Cuando ese equilibrio se rompe, debido a mala higiene, tabaco, por genética, etcétera, pH de la saliva, podemos empezar a pensar en que vamos a padecer periodontitis. ¿Podemos perder los dientes? Sí. Si esa enfermedad avanza, si no le damos tratamiento, si seguimos perdiendo los tejidos óseos o blandos, como es la encía, los dientes empiezan a tener movilidad y si no se trata, podemos tener un problema de pérdida de dientes. Incluso hay veces que el paciente, cuando llega a la clínica, ya la enfermedad está tan avanzada que no hay solución y hay que extraer. Claro, y una de las cosas para prevenirla sería, lógicamente, la higiene dental. ¿Cuándo hay que cepillarse los dientes? ¿3 veces al día, por la noche, por la mañana? Porque, lógicamente, hay que acostumbrar a los pequeños que cojan efectivamente esa costumbre del lavado de dientes. ¿Cada cuánto tiempo aconseja que se haga? Bien. ¿Cómo funciona el arranque de esta enfermedad? Los dientes están en un medio húmedo que está rodeado de saliva, y en el momento en que nosotros ya comemos algo, sobre todo dulces, pero bueno, en general, cuando en el momento que ya dejamos de comer, los restos alimenticios ya empiezan a convertirse en bacterias, y esas bacterias se van uniendo unas a otras sobre la superficie del diente, y en ese momento ya empezamos a tener problemas. Hay personas muy susceptibles que, si no se lavan los dientes, a lo mejor en un día ya tienen la inflamación bastante pronunciada. Hay personas que tienen otro tipo de resistencia y, aunque no se cepillen los dientes, pues a lo mejor el problema le va a salir más a posteriori. ¿Cuándo recomiendo yo cepillarse los dientes? Pues yo recomiendo después de cada comida, ¿vale? Ahora se está viendo de que si se está oyendo que si hay que esperar a un tiempo para cepillarse los dientes. Bueno, yo, mi opinión, que es lo que siempre me han enseñado, es que la placa empieza a actuar nada más terminamos de comer, y lo que tenemos que hacer es cepillarnos los dientes después de cada comida.
¿Qué se aconseja debido a nuestra rutina diaria? Cuando llega el dentista, es que voy al trabajo y ya no me puedo cepillar los dientes, es que no me da tiempo. Bueno, pues intenta los cepillar 2 veces al día, que sería en tu casa, porque estás viajando, estás en el trabajo y esa es la realidad. Dedícale tiempo 2 veces al día. ¿Que puedes 3? Fenomenal, siempre después de cada comida, sí. Es decir, que los restos de comida que se van a incrustar, digamos, entre los dientes son los que nos van a poder producir esa placa bacteriana, ¿no? Claro, claro. Primero esos restos se van transformando y se va convirtiendo en placa bacteriana. La placa bacteriana es la típica placa, cuando nosotros usamos la seda dental, que nos sale entre los dientes como una masa blanca, ¿vale? Si eso se llega a calcificar es cuando se convierte en sarro, ¿vale? Y entonces todo eso son bacterias. Cuando el cuerpo no es capaz de defenderse contra ese ataque de unas bacterias, de ese desequilibrio que se ha producido en boca, es cuando ya empieza la enfermedad y ya hay muchas veces que no pasamos por ese primer escalón de gingivitis, sino directamente llegamos a la periodontitis, a la piorrea. Y es cuando ya empiezan a afectarse los tejidos. Escuchamos muchas veces a las mujeres que nos dicen, pues perdí varios dientes por culpa del embarazo. ¿Es verdad que el embarazo puede afectar a todo el tema odontológico, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta que las mujeres embarazadas sufren un cambio hormonal brutal. Hay una guerra hormonal en el momento, ya no solo del embarazo, sino también en el momento de la menstruación. Muchas mujeres muestran sangrado una vez al mes, que justo coincide con la menstruación. Las mujeres embarazadas empiezan a producir una carga hormonal muy grande, muy alta, la cual puede desestabilizar la estructura de los tejidos a modo de inflamación, sangrado. Es necesario que vayan a hacerse un control una vez cada trimestre del embarazo, no hay que olvidarlo, y también pueden mostrar otro tipo de patologías, como pueden ser, aparte de la periodontitis, pequeñas verruguitas en la papila, ¿vale? Que son totalmente reversibles, que en el momento en el que la madre dé a luz van a desaparecer. Es decir, que la periodontitis está en relación con nuestro propio estado de salud, ¿no? Sí, al final la periodontitis es una enfermedad y el cuerpo se tiene que encargar de defenderse de ella. ¿Qué ocurre? Si nosotros estamos atacados por unas bacterias, por ese desequilibrio y está destrozando los tejidos periodontales, el cuerpo lo que primero que hace es defenderse y manda defensas a la zona de la encía, ¿vale? Una vez que pierde la guerra, los bichitos buenos contra los bichitos malos, los bichitos malos empiezan a hacer ya de las suyas, empiezan a comer el hueso, y yo lo que explico siempre a los pacientes, la encía es una manta que va apoyada en el hueso. Donde esté el hueso estará la encía. Si se empieza a retraer el hueso, la encía va a ir detrás. De ahí es cuando empezamos a ver inflamación y de repente nos empezamos a ver el diente más largo, porque la encía se está retrayendo. Es decir, la sensibilidad, dolores, etc. Es decir, cuando vamos al odontólogo, al dentista, nos diagnostica que tenemos una periodontitis. ¿Cómo se planifica las visitas de este paciente y qué tratamientos tiene? Lo primero que hacemos cuando el paciente visita la clínica es realizar una buena anamnesis, una buena historia clínica. Yo intento hablar con el paciente, ver en esa entrevista, sacar qué hábitos puede tener a lo largo del día, como puede ser ya no solo fumar como hábitos, sino trabajo, estrés, qué día a día tiene, cuántas veces se lava los dientes, para yo hacer una idea de dónde puede venir el problema, porque muchas veces nos dicen: y si yo tengo buena higiene, sí, pero es que hay veces de que la buena higiene, que a veces puede ser innecesaria combinada con una vida muy estresante, de ahí su relación con otra patología que se llama bruxismo, puede causar y desembocar la enfermedad periodontal. Ha hablado de la palabra bruxismo. Bruxismo tengo entendido que es el tener la dentadura Exacto. muy apretada, ¿no? Cuando el bruxismo no es una patología oral, es una patología neuronal, y consiste en que el cuerpo, una vez que se acumula de mucho estrés, lo tiene que sacar por algún lado. Muchas veces hay personas que les duele un codo, que les duele un brazo, pues hay personas que lo echan, que es, yo creo que el 95% de este país, le echan los nervios por la boca, que es apretando.
Se dice que solamente es de noche, no. El bruxismo también en momentos en los que puedes ir conduciendo, en los momentos que estás viendo la televisión, no te das cuenta y estás apretando. Eso puede causar una debilidad en los tejidos de sostén, en el hueso y en los tejidos blandos, en la encía, los cuales cuando se sobrecarga llega un momento en el que dicen yo puedo más, yo me retiro y entonces se debilitan y es una causa más de poder empezar a perder tejido óseo. ¿Disponemos de antibióticos concretos para ayudar al tratamiento de la periodontitis? Sí, podemos contar con antibióticos de amplio espectro para patologías muy avanzadas, para patologías que están produciendo una gran destrucción en los tejidos. Hay un tipo de patología periodontal que va muy rápido, antiguamente conocida como periodontitis agresiva. Entonces, nos hacemos uso de estos antibióticos cuando queremos combatir situaciones graves. ¿Es necesario para cada vez que vayamos a hacer un tratamiento para salvar los dientes, para intentar sanar esa enfermedad? ¿Tomar antibiótico? No, no es necesario. Muchas veces simplemente con tratamiento mecánico de los curetajes podemos devolverle la salud a los tejidos. ¿Qué síntomas concretamente tiene que notar el paciente para saber que debe de tomar un antibiótico? Porque muchas veces nos automedicamos, me duele una muela, me duele un diente, seguramente tengo una infección, bueno, pues me pido un antibiótico. Bueno, hoy día no, a Dios gracias, no se puede pedir. Hoy día hay que pasar por el médico que te tiene que hacer una receta. Pero, ¿qué debe saber el paciente para tener conocimiento de que si hay que tomar antibióticos o no? Para llegar a ese punto, lo que primero que tiene que hacer el paciente es una visita a su dentista y que el profesional valore esa decisión si hay que tomar o no. Va a depender de la gravedad, va a depender. ¿Cómo lo va a notar el paciente? Bueno, cuando el paciente empieza a notar muchísimo dolor, que muchas veces los pacientes acuden al dentista cuando ya hay dolor. Probablemente en esos casos sí que haya que mandar antibiótico. ¿Qué otros tipos de uso podemos hacer? Tenemos los enjuagues bucales. A día de hoy, cuando me preguntan ¿cuál uso? Es cierto que hay algunos que son más específicos para unas situaciones u otras. Pero a día de hoy todos son buenos. Es como, ¿con qué jabón me ducho? Bueno, pues todos son buenos. Habrá algún indicado, pues si tienes una dermatitis, esto es igual. En el momento que tienes una patología avanzada, vas a recetar algo más específico. Cuando ya esa patología la hemos podido sanar, ya pasamos a otro para poder realizar un mantenimiento de los tejidos. Y ha nombrado los locutorios. También son interesantes Perdón, utilizarlos, colutorios. los colutorios, perdón. También son interesantes utilizarlos a diario o simplemente cuando tenemos alguna patología. A ver, todo en exceso es malo, ¿de acuerdo? Entonces, hay pacientes que a lo mejor simplemente, yo antes he comentado que hay que cepillarse los dientes después de cada comida. Bien, una buena comida en la que no hay que pasarse, es decir, un cepillado en exceso puede producir desgaste de los dientes. Un uso excesivo de enjuagues de limpieza puede causar alteración en esa flora bacteriana y dar la cara en otras formas que no sea una periodontitis, ya sea una irritación de la encía, un afta, una llaga. Entonces, lo que tenemos que hacer es un uso adecuado, utilizarlo una vez al día. Yo lo recomiendo dependiendo de las situaciones, 2 veces al día o una vez por la noche, que es cuando más tiempo tenemos para podernos cepillar y dedicarle esas técnicas que el profesional tiene que explicar al paciente, porque es lo que digo yo, cada boca es un mundo. Entonces, cuando el paciente acude a la clínica, se le hace el estudio, se le hace el tratamiento, yo ahí veo qué es lo que me has indicado, la técnica de cepillado más indicada para cada paciente. Entonces, por la noche, que es cuando puede tomarse más tiempo o se debería de sacar un poco de más tiempo, es cuando recomiendo el enjuague. O sea que estamos en un locutorio, no en un solitorio. Y Fernando, ¿cómo es la recuperación tras haber recibido el tratamiento pertinente?
Vale, después de, como me has preguntado antes, los pasos a seguir, una vez hecha la anamnesis, nosotros valoramos realizar unas radiografías pequeñas, periapicales. También nos podemos usar uso de radiografías en 3 dimensiones. Realizamos un estudio de las encías para valorar cómo están las encías. Tomamos una serie de mediciones en las encías para poderle poner un nombre y apellidos a la situación en la que tenemos, para que cuando hemos realizado el tratamiento, pasado 1 mes y medio, volvemos a reevaluar la situación y en ese momento, si el paciente se ha dado de alta, ¿qué puede sentir durante, a partir de ese momento o durante el tiempo que ha sido desde el curetaje hasta la reevaluación? Bueno, pues puede tener sensibilidad. Hay que tener en cuenta que la encía al final es un tejido que, como cualquiera, si se inflama se hace más grande. Si se desinflama va retrocediendo, se encoge. ¿Qué ocurre? Que al encogerse puede exponer parte de la segunda capa del diente, que es de la que compone la raíz, que se llama dentina. La dentina al final está formada por unos tubitos que cuando se exponen al exterior, en el momento que choca contra, recibe un estímulo, es cuando tiene dolor. De ahí el paciente muchas veces que puede decir, si lo sé no me lo hubiera hecho, se me ha retrocedido las encías y encima tengo sensibilidad. Esa sensibilidad ya hay suficientes métodos para combatirla. ¿Qué más puede notar? Los pacientes que acuden a la clínica y que muchos, la mayoría, que padecen una periodontitis grave son fumadores, en el momento que se deja de fumar, el humo al final es un vasoconstrictor, cierra los vasos. En el momento en el que uno deja de fumar, los vasos se abren y va a notar que va a empezar a sangrar. ¿Qué errores cometemos en la mayoría de los casos? Que en cuanto vemos sangre pensamos, no me voy a cepillar por aquí. No, al contrario, si tú sangras es porque se está limpiando. Hoy sangrará, mañana sangrará menos, pero no por eso tenemos que dejar o no utilizar la técnica adecuada para la limpieza. Has nombrado la palabra anamnesis. Yo soy muy partidario, o yo y todos los compañeros médicos desde el principio en la carrera nos lo dicen, que la anamnesis, el estudio de la patología que nos trae este paciente, la anamnesis es la serie de preguntas que le hacemos a los pacientes desde cuándo lo tiene, qué síntomas tiene, qué actividades o qué has hecho con respecto a esa patología para intentar curarlo y demás. Es decir, todo un estudio para tener conocimiento. También en odontología la anamnesis también es muy importante, ¿no? Claro, porque al final la toma de decisiones para un tratamiento siempre suele estar basada en el estado de salud de los pacientes. Es decir, cuando el paciente viene, te tiene que informar sobre qué medicación está tomando, qué patología padece, qué enfermedades sistémicas encontramos en los pacientes. ¿Por qué? Porque según qué medicación puedan estar tomando, podemos mandar unos u otros no, podemos realizar unas técnicas quirúrgicas o no, con lo cual saber siempre es básico saber qué tenemos delante de nosotros y cuanto más información, mejor será el tratamiento descrito e indicado para esa persona. Efectivamente, o sea que no hay que poner tratamiento sintomatológico por los síntomas que me trae este paciente, yo le pongo esto, sino simplemente hago hincapié en que la anamnesis es muy interesante, ¿eh? Y en el caso de que hayamos tenido con una periodontitis una pérdida de hueso, ¿se puede recuperar ese hueso perdido, esa parte de hueso perdido, ¿no? Cuando la patología ha llegado al punto en el que el hueso que abraza el diente se ha ido reabsorbiendo, se ha ido desapareciendo, ese hueso no se puede recuperar. Siempre se avisa al paciente de cuando terminamos el tratamiento, durante unos días vas a empezar a poderte ver el diente un poquito más largo. ¿Por qué? Porque el hueso se queda allí y no se recupera y encima la encía se va desinflamando. ¿Dónde va la encía? A apoyarse, como he dicho antes, la encía es una manta. Cuando está inflamado se despega del hueso. Cuando se desinflama vuelve a apoyarse en él. Con lo cual el hueso no se recupera. Otra cosa es que la patología, que la enfermedad puede afectar, la enfermedad puede afectar de manera generalizada o de manera localizada. Si es de forma generalizada, en las radiografías, la secuencia de radiografías control, vamos viendo cómo de forma homogénea el hueso va desapareciendo, se va reabsorbiendo.
Cuando se dan casos de patologías localizadas, lo que vemos son defectos, pequeños defectos radiográficos en los dientes, en el hueso que rodea el diente, esos, dependiendo de qué características tengan, sí se pueden regenerar. Entonces, claro, hay muchas veces que viene el paciente y dice, no, es que tengo un amigo, tengo un vecino que le han regenerado hueso. Bueno, le han regenerado hueso, hay que ver el caso, hay que especificar cómo ha sido y viene de allí. Pero ante la pregunta, el hueso que hemos perdido ya no se recupera. Y una vez que se ha sometido un paciente a su correspondiente tratamiento, ¿puede ocurrir no recuperar la salud de las encías? En principio, yo hasta el día de hoy no me ha ocurrido. Se puede dar el caso, sí, pero se da el caso en aquellos pacientes en los que no han seguido las indicaciones. O sea, hay una patología, hay un tratamiento y hay un resultado. ¿En qué casos puede producirse? En casos en los que haya una enfermedad sistémica que esté afectando en gran medida al sistema inmune. En esos casos, como puede ser pacientes que hayan sufrido una enfermedad estén sufriendo una enfermedad como la SIDA en estadios muy avanzados, pues o hablamos de SIDA, hablamos de cáncer, en estados muy avanzados la encía no hay manera de recuperarla, porque al final los tratamientos que están recibiendo son muy duros, son muy fuertes y al final tus defensas no dejan recuperarse. Y en el caso contrario, en el caso que hemos tratado a un paciente, hemos recuperado lo que pretendíamos recuperar en su salud. A continuación, ¿qué debe de hacer el paciente? Una vez que nosotros ya hemos dado de alta al paciente, viene la verdadera clave del éxito del tratamiento, que es venir a sus revisiones. Cada X tiempo después del tratamiento tenemos que hacer un seguimiento para ver que pacientes en los que estén más comprometidos, el que estén más influenciados por causas genéticas, por acidez de saliva, por una enfermedad autoinmune, tenemos que tener controlada esa enfermedad. Yo los pacientes los cito al mes y medio, después cada 3 meses y ya luego ya veo si es cada 6 meses que los tengo que citar. ¿Por qué? Porque después del tratamiento el éxito viene dado por las citas de mantenimiento. Las citas de mantenimiento es la clave. Es decir, yo siempre digo a los pacientes, el éxito de este tratamiento, el 95 es tú en casa y viniendo al dentista a la hora de hacer estas revisiones. En estas revisiones lo que hacemos es volver a medir las encías, tomar esos datos objetivos, numéricos objetivos, con los cuales nos dan en qué estadio de avanzado está la enfermedad. Y esas citas de mantenimiento lo que vamos a hacer es limpiar en los espacios, por ejemplo, dientes que estén mal posicionados, que están generando espacios, que el cepillo o la seda dental es muy complicada de llegar, pues en la clínica hacemos esas limpiezas, metemos la cureta, que es nuestra arma. La cureta es el instrumental con el que limpiamos las raíces, limpiamos la placa, no deja de ser una cucharita, y una vez hemos realizado esos tratamientos, estamos asegurándonos que cada X tiempo el paciente va a estar sano. Es decir, si yo tengo un paciente que cada 3 meses sé que al tercer mes, por diferentes causas, puede empezar ya a activar esa enfermedad, pues describimos un ciclo de 3-4 meses, cada 4 meses, para hacer esas limpiezas. Claro, esa cucharita, como tú has definido, nos va a sacar los depósitos de alimentos que se han quedado entre esos dientes, ¿no? O en el propio hueco del diente. O sea, en este caso habría que poner un empaste, ¿no? Para tapar ese hueco y que no se pueda seguir depositando restos alimenticios, ¿no? Pues en principio, dependiendo de qué caso. Es decir, si son casos estéticos en los que en la zona de delante de la boca hemos producido esa retracción por esa desinflamación y los pacientes estéticamente no se quieren ver así, sí que podemos utilizar diferentes tipos de soluciones, carillas, resinas, composites,
para cerrar estéticamente esos espacios, siempre y cuando el paciente pueda tener acceso a esos huecos que van a cerrarse para poderlos tener limpios. Es decir, la finalidad del tratamiento, aunque hay veces que es complicado de entender, que la finalidad del tratamiento es poder ofrecer al paciente la oportunidad de limpiar esos espacios que se quedan huecos, que se quedan vacíos porque la encía se ha retraído, porque es la única manera de que sabemos que el diente va a estar limpio. Que en las zonas anteriores, en las zonas del sector anterior de la boca, obviamente buscamos más estética, hay soluciones, pero siempre y cuando, siempre, porque ese es el principio primero del tratamiento, ofrecer al paciente la oportunidad de que ellos puedan tener buenas técnicas de higiene. Bueno, como sabéis, nosotros procuramos en estos programas hablar de temas muy concretos para que vosotros, ustedes, se informen bien, no divagamos mucho. Entonces, yo quiero hacerte hincapié, Fernando, en una pregunta. ¿Cómo puede una persona saber que está padeciendo periodontitis? Concretamente, ¿qué síntomas debe de sentir Bien, o notar? los pacientes tienen que empezar a sospechar que están empezando a padecer una enfermedad, sobre todo cuando empiezan a tener, por ejemplo, sangrado. Me lavo los dientes, me están sangrando mucho las encías, empiezo a notar un mal sabor de boca, empiezo a notar movilidad en los dientes, estoy tomando alguna medicación y las encías se me están inflamando. Es decir, hay una serie de signos que el paciente sí puede tener en cuenta. El problema es que no debemos dejar, no debemos esperar a que haya un dolor muy agudo para acudir al dentista. Cuando el momento en que nosotros empezamos a tener sensibilidad, sangrado, no me estoy cepillando bien, pues estamos teniendo todas las papeletas para comenzar con esta patología. Es decir, que como dijo en otra entrevista el doctor Gonechea, cuando tenemos un sangrado de encía, ahí hay permisibilidad cero, como dijo él. En el momento que tengamos un sangrado, que no tenemos por qué tenerlo, debemos acudir al especialista correspondiente, ¿eh? ¿Cómo se puede prevenir? La enfermedad periodontal se puede prevenir, sobre todo, creo que es lo mejor que se puede hacer acudiendo al dentista. Es decir, yendo a tus revisiones, se puede prevenir con información, con la buena preparación e información de los profesionales. Los profesionales somos los primeros que tenemos que estar bien formados para saber detectar una patología como esta o sospechar que ocurra para poderlo derivar. Y el paciente se tiene que concienciar que hay que venir al dentista. El que no duela no significa que no haya una enfermedad. Con lo cual, tiene que venir, formar parte de campañas de salud en la que podamos ofrecer técnicas de cepillado, técnicas de higiene, el uso de seda. Cuanta más información tenga el paciente, más cuidados va a tener y más la puede prevenir. Tenemos que tener una vida saludable. Sabemos que el tabaco, aparte de todo lo mal que puede hacer, una de sus virtudes es fastidiar los tejidos de las encías, pues los debilita. Mm, Yo tenía un profesor que siempre me decía, mira, mientras una persona fume es imposible tener controlada esta enfermedad, y es así. Una persona que esté fumando 10 cigarros, 5 cigarros, no se trata del número de cigarros, porque muchas veces me preguntan, si yo solo me fumo 2 cigarros, claro, hay personas que tienen la boca sana fumándose 20 y hay personas que tienen la boca mala fumándose 2. Al final se trata de la susceptibilidad oral de cada paciente. Tenemos que tener una vida sana, el tabaco no ayuda en nada a no controlar la enfermedad, ir a sus revisiones, una vez hemos tenido la patología, venir a las revisiones, a esas citas de mantenimiento y cepillarnos todo lo que podamos 3 veces al día, si puede ser, los dientes y venir a las citas de control.
Es decir, hacemos hincapié en lo que son lo que llamamos visitas de mantenimiento. No porque ya nos hayan tratado la periodontitis, ya podemos decir ya estamos curados y yo me olvido, ya no voy más hasta que me duela. No, es muy importante, como tú bien estás diciendo, las citas de mantenimiento, ¿no? Exacto. El tratamiento, el éxito del tratamiento es el paciente en casa. Obviamente una buena técnica con las curetas para poder limpiar bien los dientes, para dejarlos sanos, para dejarlos sin placa, pero el protagonista del tratamiento es el paciente. El paciente tiene que saberse cambiar hábitos, saber qué es lo que le viene bien a su boca, es decir, yo le voy a decir al paciente tienes que usar la seda de esta manera y aplicarlo. No vale de nada que te hagamos unos curetajes y el paciente llegue a casa y las cosas no cambien. Con lo cual, el paciente tiene que cepillarse bien, tiene que venir a sus controles y citas de mantenimiento. Las citas de mantenimiento, como ya he dicho, son aquellas citas que por cada paciente van a ser diferentes, pero lo que hacemos es tener controlada y saber cada cuánto tiempo la boca puede flaquear para siempre tenerla limpia. Muchas veces tenemos que hacer esa ayuda al paciente, no solamente el paciente va a cepillarse en casa, ya he comentado, hay veces que tenemos un diente que está mal posicionado y es que allí no va a limpiarse bien. Bueno, pues cada 3 mesecitos, cada 4, cada 5, tú vienes y hacemos la limpieza. Personas que tienen un pH muy ácido en la saliva van a tender a acumular más placa que otra persona que no, con lo cual lo que tenemos que hacer es tener a esa persona más controlada y cada X tiempo hacer la limpieza. Fernando, ¿y esta patología, esta alteración periodontal, se puede dar también en los implantes? Sí, por los estudios, la literatura nos dice que la gran mayoría de bacterias que produce la periodontitis produce una patología llamada perimplantitis. Es decir, ante la pregunta, ¿existe esta enfermedad de implantes? Sí. ¿Por qué? Porque lo que en los dientes se llama piorrea, en los implantes se llama perimplantitis. Y esta enfermedad al final son las mismas bacterias. A la bacteria, yo lo digo siempre a los pacientes, a la bacteria le da igual que haya un implante, un diente, mientras allí haya hueso para comer, van a atacar. Puede ser se puede dar de manera rápida, de manera lenta, pero si no cambiamos los hábitos, porque es muchas veces otro error. Bueno, me he quitado todos los dientes, tenía periodontitis, me los han quitado todos y me ponen implantes. Ya no me tengo que cepillar, no, al contrario. Si tú no te cepillas, si no tienes unos buenos técnicas de control de higiene, esos bichitos van a volver a hacer de las mismas. Si tú no te quitas el restos de comida, si tú no tienes controlada la prótesis, si tú no vas cada X tiempo a revisarte esos implantes, pues es el mismo caso que si sometemos a tratamiento a un paciente a un tratamiento periodontal y no viene a la clínica. Claro, porque realmente estas bacterias no van a atacar, digamos, directamente al diente en sí, sino a la encía. Si tenemos implantes, seguimos teniendo, aunque sea toda la boca, como tú has dicho, podemos seguir teniendo inflamación de las encías, no de los dientes en sí, ¿no? Claro, al final lo único que cambia en la película es que en una hay un diente y en otra hay un implante. Pero ambos están rodeados por lo mismo, que es donde habitan las bacterias que producen la periodontitis. Al final, los signos son básicamente los mismos: inflamación, sangrado, retracción de las encías, dolor. En una perimplantitis tendremos dolor, con el diente tendremos mucha sensibilidad. Y podemos llegar a perder el implante si no se trata esa patología, porque las bacterias al final se van comiendo el hueso y el implante, si no hay hueso, no hay implante. Claro. Bueno, ¿y qué relación existe entre la periodontitis y otras especialidades médicas? Pues mucha, porque los diferentes estudios ya señalan que patologías cardíacas, patologías pulmonares pueden estar relacionados directamente
con la boca. ¿Por qué? Porque en el momento de que una persona, repito, bajan las defensas, no están trabajando como deberían, esta enfermedad se puede activar. Dentro de la propia odontología, la periodoncia está directamente relacionada con las diferentes ramas. Hablando de ortodoncia, por ejemplo, al final la ortodoncia, como dice el doctor Bonechea, no solamente mueve el diente, sino que también mueve la encía. Entonces, si una encía no está sana y queremos llevar un diente del punto A al punto B y el camino está enfermo, ese diente lo vamos a perder. Si no tenemos una boca sana, no se puede realizar un tratamiento ortodóntico, por ejemplo. Con las endodoncias, consiste en un tratamiento de quitar el nervio que lleva el diente. Si muchas veces se producen abscesos, colecciones de pus, que pueden afectar al nervio del diente y tener que hacer una endodoncia y combinar ambos tratamientos. Para otras especialidades estética, no podemos hacer unas carillas si unas encías no están sanas, porque lo primero, si aplicamos una carilla, que al final el tratamiento es como una uña postiza sobre el diente, y con una encía inflamada, en el momento que se retire la encía, se desinflame, eso, tanto la carilla como el tejido blando de la encía van a estar bien adaptados. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la periodoncia para los tratamientos estéticos. ¿Cómo podemos conseguir una buena concienciación entre los profesionales y los pacientes sobre este tema? Yo creo que los profesionales tenemos que ser responsables de nuestra formación. Yo creo que a día de hoy en este país podemos presumir de tener muy buenos profesionales y en la rama de la periodoncia a nivel mundial hay profesionales muy buenos. Tenemos que preocuparnos por saber formarnos, por tener unas nociones básicas de periodoncia, perdón, para poder detectar unos signos que nos indiquen o nos hagan sospechar que ha comenzado este proceso y que lo tenemos que llevar a un especialista. Con lo cual, la formación de los profesionales es básica. Por otro lado, la responsabilidad de los pacientes. Deben de hacerse la idea de que no está todo solucionado con que me eche un tratamiento y ya vengo el año que viene. No, porque durante este año, si tú no has tenido un control y una revisión, yo no te puedo hacer un seguimiento y no puedo saber cuándo tu cuerpo puede estar fallando esas defensas para curar ese ataque de las bacterias, para evitar de que se reabsorban los tejidos. Entonces, la responsabilidad del paciente es en casa, con unas buenas técnicas de higiene y acudiendo a su dentista. Ramón decía el otro día en otra entrevista que bueno, que hoy día hay muchas clínicas donde se preocupan muchísimo más de hacer un buen presupuesto económico que el estudio exhaustivo del paciente. Es decir, la odontología tiene fama de que es algo realmente caro. Entonces, yo te hago una pregunta un poco comprometida. ¿Es caro ir una vez al año a la clínica odontológica para hacernos una revisión, aunque no tengamos ningún síntoma, para prevenirlos? Yo creo que para prevenir la enfermedad, para ya no solamente pensando en dientes, sino la salud en general, todo lo que sea salud, venir una vez al año o 2 veces al año al dentista, hacerte una radiografía, nos puede hacer ahorrar a futuro diferentes soluciones como someterse a tratamientos de implantes, someterse a tratamientos de endodoncia, todo lo que sea prevenir va a ser al mismo tiempo ahorrar. O sea, y en esas revisiones, si se encuentra alguna patología, perdón, que no sea importante, corrígetela para que esto no vaya más, ¿no? Ya el paciente decide si quiere hacérselo o no. Pero es interesante efectivamente que esos pacientes, todos nosotros vayamos como mínimo una vez al año, ¿no? Simplemente para que nos miren cómo tenemos la dentadura, por si va a surgir alguna cosa o podemos quedarnos tranquilos, ¿no?
Pero no me has contestado la pregunta. ¿Es caro el acudir simplemente a una revisión que no necesite tratamiento? Yo creo que no. Te hago la pregunta porque me la van a hacer. Sí, José María, tú el otro día comentaste en el programa de que efectivamente tenemos que ir una vez al año a revisarlo. No, es que eso hay que pagarlo. Vamos a ver, a día de hoy las citas de revisión, las clínicas, al menos donde yo trabajo, no se cobran. Tú vienes a una cita de revisión, tú vienes a una cita en la que se te va a hacer una radiografía, en la que vamos a tener una media hora para ti, de verte lo que tienes, y esas citas no se van a cobrar. Esa cita, perdón, se va. No se van a cobrar. Claro, esas citas son para verte y exponerte los problemas que tienes en boca, tener una serie de pruebas diagnósticas para poderte dar un tratamiento en caso que sea necesario e informar de lo que te está sucediendo. Entonces, para nada, o sea, ese día ir al dentista no pierdes nada, al contrario, puedes ganar mucho. Dato muy importante, señores, tomen nota. Ir una vez al año a un odontólogo, a un periodontista o a cualquier especialidad de la odontología, si no tienes patología ninguna, si no te van a tratar nada porque no se ha presentado nada, no te van a cobrar. Acudamos una vez al año, porque eso es también cuidar la salud, ya no en general, sino también la de nuestra boca. Por último, Fernando, ¿qué consejos daría a nuestros televidentes para prevenir esta enfermedad? ¿Qué consejos concretos darías? Bien, pues como ya he dicho, hacer caso a su profesional, al dentista, acudir a la revisión, mantener una vida saludable, mantener una dieta saludable, evitar el tabaco en la medida que se pueda, y tener una muy buena higiene en la que ya un profesional está detrás, un profesional ya le ha recomendado qué tipo de pasta dental necesita, qué tipo de enjuague necesita, qué tipo de técnicas, si le viene mejor usar un cepillo interdental, le viene mejor utilizar una pistolita de agua a presión. En fin, al final cada boca, como ya he dicho, de cada paciente es un mundo, y venir a esas citas, como has dicho, de revisiones una vez al año o 2 veces al año, que son media hora del tiempo de cada uno, y que al final lo que vamos a conseguir es invertir en salud. Bien, pues esperemos que haya quedado claro el tema, que era nuestra intención. Tan solo nos queda, pues bueno, darle las gracias al doctor Pau por haber acudido a esta invitación del programa, y nos vemos en el próximo programa. Y sueños, estamos en buenas manos. En la tierra andaluza el saber es humano, y al cuidado de todos estamos en buenas manos.